En la tarde de hoy. En el palco derecho está la familia de quien vamos a homenajear en el día de hoy, Juan Pablo Terra, y allí se encuentran Carmen Terra, Magdalena Terra, Selmira Terra, Javier Revelato, Mercedes Terra, Fernando Nopich, Juan Pablo Terra, Rosana Ardogain, Inés Terra y Felipe Terra. En el palco izquierdo se encuentran diversos representantes de la organización política: Laura Donja, María Julia Guerre, Mónica Bueno, Juan Martín Fernández, Francisco Tonelli, Héctor Lescano, Horacio Otonelli, Ricardo Mazzolo y Jorge Rodríguez. Dicho esto, saludamos realmente a quienes nos acompañan en ambos palcos, pero saludamos también a quienes nos acompañan en la primera barra para participar en este homenaje. Capaz que hasta podríamos mencionarlos de a uno. En consideración, el asunto que figura en el segundo lugar del orden del día: conmemoración de los 100 años del nacimiento de Juan Pablo Terra. Realizará una exposición el señor representante Manuel Cáceres por el término de 20 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. En el día, precisamente hoy, entonces 3 de septiembre de 2024, se cumplen 100 años del nacimiento en Montevideo de Juan Pablo Terra Gallinal. En la mañana estuve mirando un poco las redes y la verdad que me asombró la cantidad de citas que hacía mucha gente de la persona de Juan Pablo, de sus actividades, de sus estudios, de su forma de encarar el trabajo, que la verdad hoy entonces es un honor que pueda dirigirme a este cuerpo pretendiendo rendir un humilde homenaje a este insigne y polifacético ciudadano, de formación cristiana católico, esposo, padre de familia, arquitecto, sociólogo, docente, investigador, legislador, militante social, político, ensayista, consultor internacional e intelectual hacedor, como lo han definido algunas personas. No pretendo hacer una biografía, ni tampoco algo exhaustivo, ni muy abarcativo por razones de tiempo, pero sobre todo porque no se puede tener en un conjunto todo el trabajo que ha realizado Juan Pablo. Solo haré referencia a algunas de sus actividades y legado entonces. Como creyente, destacó en primera instancia que tuvo un comportamiento ético y moral que marcó su vida en todas sus actividades. Fue un militante del cambio de la Iglesia también, incluso adelantándose al Concilio Vaticano II. Es contemporáneo de la opción preferencial por los pobres que hizo la Iglesia, de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y de la teología de la liberación. Contemporáneo también de Monseñor Carlos Partelli y de Monseñor Marcelo Mendiarat de mi diócesis, que participaron del concilio e impulsaron luego las comunidades de base, corriente de la que formó parte activa por marcar algunos de los acontecimientos de la época. Su forma de trabajo trasuntaba estas influencias y sensibilidades, y para realizar propuestas o emprender acciones, partía del estudio de la realidad, del análisis de los hechos sociales e incorporaba lo comunitario y lo autogestionario. Convocante y fundador del Frente Amplio, militó como su padre en la Unión Cívica en su adolescencia,
luego en el movimiento social cristiano. Además fue presidente del Partido Demócrata Cristiano de 1967 al 84. Se vinculó y se formó también en el movimiento Economía y Humanismo del padre Le Bret, inclusive en Francia. Fue cofundador de los equipos del bien común, diseñando y dirigiendo investigaciones o encuestas sobre el nivel de vida desde 1947 al 55. Tuvo a cargo inclusive el censo de damnificados de las inundaciones del año 59. Cofundador también del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, presidiéndolo del 58 al 72. De su proficua labor se destaca la dirección de los cuadernos de economía humana y la coordinación de innumerables investigaciones sobre ruralidad, vivienda, distribución del ingreso, clases sociales, integración latinoamericana, siendo quizá una de las más trabajosas y consultadas, Situación económica y social del Uruguay rural, de la cual se cumplen 60 años. Hace unos días, en una de las actividades de homenaje, escuchaba al ingeniero Miguel Vasallo, que decía que eran más de 40 técnicos en ese trabajo, por lo cual el trabajo de Juan Pablo era verdaderamente de un gran coordinador. Del 61 al 65, con el contador Enrique Iglesias, participó de la CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, como coordinador de vivienda, desarrollo urbano y encargándose además de transporte, comunicaciones y turismo, siendo además corresponsable de compatibilizar los planes y propuestas del conjunto de trabajos desde el 61 al 65. El movimiento social cristiano del cual formaba parte Juan Pablo pasó a incorporarse al Partido Demócrata Cristiano, que se fundaba como tal allá por el año 1962. Fue electo presidente y lo condujo desde el 67 hasta el 84. Electo diputado para el periodo 67-72. Redactor principal y miembro informante de la Ley 13.728, Plan Nacional de Vivienda, donde se concretaron muchos de los planteos de la CIDE. Al respecto de esta ley, Óscar Brusquera publicaba en un artículo Uruguay, país de la cola de paja, en el semanario Marcha, febrero del 68, un deber de justicia nos obliga a recordar hoy la Comisión Especial de Vivienda de Cámara de Diputados y en especial a los legisladores, arquitecto Juan Pablo Terra e ingeniero Ponciano Torrado, los verdaderos gestores, propulsores, adalides de esta iniciativa, una verdadera ley, la más importante que ha intentado darse el país en las últimas décadas, porque su devoción, su seriedad, su sabiduría, su contribución al trabajo, su esfuerzo sin pausas ni fatigas, su buen sentido, operaron el milagro de que por fin saliera de una rama parlamentaria un proyecto de ley con sustancia y con ambición, un proyecto de ley capaz de conmover el tartufesco deseo del país entero de que no pase nada, de que no se toque ningún privilegio, de que todo siga como está. En lo personal, puedo decir con sano orgullo que una de las primeras cooperativas de vivienda por ayuda mutua que abarcaron esta ley son las Éxodo de Artigas, de trabajadores municipales de Fraiventos. Ya electo senador por el Frente Amplio, presentaba un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominado Ley de Pueblos y Ciudades, el cual no llega a tratarse por la interrupción de la democracia. En 1968, ante la crisis política, social y económica y el estancamiento del país tras el decreto de medidas prontas de seguridad, Juan Pablo Terra convoca en una cadena de radio y televisión a las fuerzas opositoras y progresistas a unirse en un frente sin exclusiones, tras un programa común, 23 de junio del 68. Se preguntaba en aquel momento,
¿Qué ve el público de quienes sosteníamos que hay que gobernar sobre bases radicalmente distintas? De los que hablamos de emprender sin demora una reforma agraria, de los que hablamos de poner en manos del Estado renglones fundamentales del comercio exterior, de los que hablamos de hacer un manejo dirigido del cambio, por lo menos en los artículos fundamentales del comercio exterior, de los que hablamos de sostener a toda costa el poder adquisitivo del salario, de los que hablamos de tantos temas coincidiendo en las expresiones. ¿Qué ve el público? Nos ve atomizados, pulverizados, repartidos entre distintos partidos, paralizados muchas veces por disciplinas partidarias, y entiende que eso no forma parte de una alternativa de gobierno, no forma una posibilidad real, distinta. Eso no posible en esta grave emergencia nacional en torno a un programa común, sumar los esfuerzos para promover y sostener una alternativa distinta política. En los 2 años siguientes, con el apoyo de su partido, realiza distintas reuniones, encuentros, publicaciones, elaboración de líneas programáticas abiertas básicas, tras lo cual, luego de escisiones de sectores y grupos de ciudadanos de los partidos tradicionales, se conforma primero el Frente del Pueblo, culminándose luego un proceso en febrero de 1971 con el nacimiento del Frente Amplio, como herramienta de unidad y transformaciones. En aquella época, en Cuadernos de Marcha, se publicaba un titular que decía: cristianos y marxistas se juntan. Es muy rica e interminable la lista de artículos, de reflexiones, de opinión, de investigaciones, de editoriales que llevan su firma, habiendo publicado en 1969 su obra magna, digamos, Mística, Desarrollo y Revolución. Juan Pablo Oterra se destacó por la defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas y asumió con valentía las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, tanto siendo diputado del Partido Demócrata Cristiano como luego de ser electo senador por el Frente Amplio. Cuando se concretó el golpe de Estado, se encontraba en el exterior participando de la Democracia Cristiana Internacional y pese a los ofrecimientos de asilo político decide volver al país de inmediato y quedarse aquí, donde continúa presidiendo el partido desde la clandestinidad. Fue impulsor del voto no en el plebiscito del 80, del voto en blanco en las elecciones internas de los partidos políticos del 82. En una de las reediciones, Juan Pablo escribía en el prólogo de su libro Mística, Desarrollo y Revolución: terminé de escribir este libro en el verano del 69. Los meses veraniegos siempre habían sido remansos en la vida política uruguaya. Y el comienzo de aquel año permitió todavía algunos aflojamientos, aunque breves, pero teníamos ya en mente trágicas violencias, estudiantes desangrados, silenciosos cortejos multitudinarios, bancarios militarizados, secuestros y una asamblea general sin número, donde nuestras protestas y denuncias eran registradas por los taquígrafos entre los círculos de escaños vacíos de una solemnidad moribunda. La quiebra institucional, disfrazada apenas por nebulosas argumentaciones jurídicas en los considerandos de los decretos, precipitaba al país por una pendiente que conducía, de no ser detenida, a la catástrofe. Posteriormente reflexionaba: han transcurrido 16 años impredecibles, pero el libro mantiene para mí plena vigencia en lo que dice. Los temas del desarrollo, de la justicia, de la democracia, de los rasgos fundamentales de una sociedad ideal que debería reemplazar el modelo agotado en que nos debatimos, son, y vaya si lo sabemos, nuevamente actuales. En la reedición hecha por el Instituto Juan Pablo Oterra, Federico Traversa señala: en el pensamiento de Juan Pablo Oterra, la mística, la política
y la doctrina conforman una verdadera trinidad. La mística es la motivación para la acción, la política es la acción motivada y la doctrina es un sistema de ideas estable que orienta y ordena esta acción. El profesor Mario Cayota también señala, destacando algunos párrafos, mística, desarrollo y revolución significará un aporte no común, ya que revalorizará al partido político como un instrumento de cambio en una época en que tanto las derechas como las izquierdas, muchos de sus integrantes relativizaban y hasta desacreditaban al partido político como medio para las necesarias y profundas transformaciones que el país necesitaba. Pero atención, dice Mario Cayota, si Juan Pablo Terra se apartaba de este sentir desdeñoso hacia los partidos políticos, asimismo se alejará de una concepción liberal de estos. Los partidos deben formar parte de un vigoroso movimiento popular, del cual una de sus expresiones lo constituye la organización sindical. No se trata, según Juan Pablo Terra, de instrumentalizar al movimiento sindical al servicio del partido político. El primero tiene su autonomía y sus propias responsabilidades, pero agregará, para la tarea de un partido político que pretende la transformación social, el partido es insuficiente si no está acompañada por el esfuerzo convergente de movimientos intelectuales, universitarios, sindicales, campesinos, etcétera, que converjan hacia la misma transformación social. En la misma reedición, Mario Cayota dice, con referencia a la sociedad establecida, Terra afirma, lamentablemente solo puede querer conservar la organización de la sociedad actual el que no entiende nada de ella o el que ocupa posiciones de privilegio de su estructura de impostergable transformación. Acorde todo esto a sus convicciones filosóficas. Terra sostiene la transformación revolucionaria es posible dentro de cauces democráticos, pero que para esto sea posible son necesarios partidos políticos que cuenten con una dinámica organización democrática, particularmente participativa, y dispongan de un amplio respaldo popular que no se limite al voto. Uno de los estudios, cambiando de tema, importantes de Juan Pablo Terra, el estado nutricional y desarrollo psicomotor de los niños de las familias pobres del año 88, niños de 0 a 4 años, por el equipo del CLAE para la UNICEF. En Uruguay, las familias pobres, según criterio utilizado por CEPAL, representaban el 26,8% del total urbano, pero puede estimarse que en un 45% de los niños uruguayos están actualmente naciendo y siendo criados en condiciones de pobreza debido a la proporcionalidad inversa entre la natalidad y los niveles de ingreso de las familias. El análisis de la situación nutricional a partir de mediciones antropométricas, peso y talla, permite establecer en forma concluyente que la población infantil urbana está afectada por serias carencias nutricionales que la marcan físicamente en forma difícilmente irreversible. Por otra parte, el estudio permitió establecer una asociación estadística clara entre las categorías de riesgo y retraso psicomotor y la pobreza. Y asimismo comprobar que entre los niños pobres las situaciones de riesgo y retraso aumentan con la edad en vez de disminuir, en un proceso acumulativo solo explicable por las carencias en las condiciones de crianza. La importancia de estos resultados es incuestionable, tanto para el mejor conocimiento de la sociedad uruguaya como para la definición de políticas orientadas a superar las situaciones de pobreza y sus efectos. Sobre el cooperativismo, Juan Pablo entregaba a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los resultados de una investigación sobre el cooperativismo uruguayo que le fuera encargada por esa organización.
Fue el primero de un conjunto de estudios que abordó dicho organismo sobre la temática y que por su amplia repercusión autorizó a su primer publicación en el año 85. Juan Pablo Terra expresa en la introducción: se trata de un estudio histórico-sociológico del cooperativismo en el Uruguay, orientado a establecer su significado y potencialidades dentro del proceso social del país. Al mismo tiempo, debía permitir ajustar a partir de él un modelo de análisis para estudios similares en otros países de la región. Por eso abarca todos los tipos de cooperativas, ya sea consumidores, de crédito, de vivienda, de producción industrial, artesanales, de transporte y de pesca, agropecuarias, tanto aquellas de comercialización y servicios como las que asumen actividades agroindustriales en las que realiza su propia producción agrícola en forma colectiva. Para referirme a una de las obras arquitectónicas, quiero mencionar el templo de la iglesia San Carlos Borromeo, que conocí por haber vivido en el barrio, que proyectó junto a su padre, arquitecto Horacio Terra, y en una obra que contó con la participación del ingeniero Eladio Dieste en diseño y cálculo estructural, así como Luis García Pardo en acústica. Ya termino, Presidenta. En estos días se han venido realizando diversas actividades, muestras, homenajes en distintos ámbitos que tuvieron vinculadas a Juan Pablo, tanto de la academia como de organizaciones sociales a las que él estuvo vinculado. Para finalizar, quiero referirme al Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra, que centraliza, conserva y pone a disposición la literatura, documentos, artículos, ensayos y algunos documentos inéditos del pensamiento y la acción de Juan Pablo, y continúa investigando, reuniendo materiales todavía, inclusive de la historia oral. También en este centenario, el Instituto realizará un homenaje central el próximo jueves 5 en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, a partir de las 19 horas, donde expondrán el arquitecto Salvador Esqueloto, la economista Mabel Oppenheim y el doctor Gerardo Caetano, exhibiéndose un video conmemorativo al respecto. Con esto yo quisiera que las palabras llegaran a su familia, al Instituto Juan Pablo Terra, a la Conferencia Episcopal Uruguaya, al Partido Demócrata Cristiano y al Frente Amplio, quizá con el conjunto de intervenciones que haya a posterior por parte de los algunos compañeros y algunos colegas. Muchas gracias, señora Presidenta.